Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a esta hora al Testimonial. Saludamos al doctor Camilo Salinas Ochoa, ex ministro de Salud. Doctor Salinas, muy amable por aceptar nuestra entrevista. ¿Cómo ha pasado? Hola, ¿cómo le va, Wilman? Espero que esté bien y un saludo a todo el Ecuador y gracias por la invitación. Ya un poquito más distensionado después de ejercer funciones en el Ministerio de Salud con tanta agitación y presión social. Doctor. Bueno, Wilman, nosotros venimos conjuntamente con mi familia, con mi esposa, que es médico también, constantemente trabajando en el sector tanto público y privado, básicamente haciendo y trabajando en salud pública. Yo antes de ser ministro era gobernador 3 años y medio de la provincia de Los Ríos. Es más, nos tocó muchas cosas, no solamente la pandemia, sino trabajar en frente a la delincuencia. Constantemente la provincia de Los Ríos era provincia donde había afectaciones por inundaciones. Aparte de eso, también otro tipo de brote como el dengue, el chikungunya, Zika, que son cada año en la etapa invernal que existen. Y después, finalmente, nos tocó tanto la pandemia, que recuerden octubre, que para nosotros, en octubre de 2019, que fue la paralización, fue durísima, durísima, aunque hay que decirlo, mucha gente solamente se centra en Quito y algo en Guayaquil, pero las provincias de Los Ríos fue un punto clave y fundamental para que no exista básicamente un bloqueo, un daño a la democracia, porque recuerden que nosotros estamos entre Cotopaxi, Bolívar, Santo Domingo, donde muchos ciudadanos indígenas querían pasar para irse a Guayaquil y a tomarse Guayaquil, lamentablemente por querer derrocar al presidente Moreno, por sus motivos que tienen y que hasta el momento nadie lo justifica. Tuve varios cantones como Montalvo, Quevedo tomados y con muchos vándalos haciendo vandalismo, valga la redundancia, y que ambulancias, médicos, policías fueron secuestrados y la única forma de haber hecho algún tipo de equilibrio es haber también negociado con estos tipos de vándalos para que devuelvan las ambulancias, los médicos y los policías y que pues, no existan ni víctimas ni tampoco en muchos saqueos, porque hubo robos a algunas ciudades. Fue difícil la provincia de Los Ríos, por eso creo que los 46 días como ministro pudimos acelerar por la experiencia que tuvimos el plan de vacunación que estaba totalmente estancado. Y una tarea no tan fácil, naturalmente. Usted era el sexto ministro de Salud en una inestabilidad terrible, en el liderazgo del ministerio más importante para enfrentar la pandemia, doctor Salinas. Wilman, le cuento, yo fui llamado para poder ser parte del Ministerio de Salud Pública en dos ocasiones anteriores. Por tema familiar, nosotros quisimos quedarnos porque yo perdí a mi padre en octubre del año pasado por la pandemia. Falleció a causa del COVID. Mi madre estaba sola, yo había estado cerca de más de 3 años y medio muy apartado de la familia. Eh, Aparte de eso, está por nacer mi hijo. Entonces, muchos temas yo había un poco decidido no aceptar la invitación del presidente Moreno a ser parte del Ministerio no solamente de Salud, sino parte del Ministerio de Gobierno, que nos invitaron para poder ser ministro o secretario de Estado. Pero bueno, como hay que ser, yo digo, patriota y realmente tomar las decisiones porque vimos que era en menos de un mes y medio, eran 3 ministros que habían pasado, ni uno de los 3 habían tomado la rienda de haber hecho un plan de vacunación. Yo no quiero criticar porque son colegas, son médicos, pero vimos que era el momento porque el, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero pudieron hacerlo de una manera eficiente y veían en el rostro de muchos seres humanos que pedían y clamaban una organización en el plan de vacunación, el rostro de mi padre y pude yo, Wilman, decir, bueno, pues vamos a hacerlo, queremos hacerlo y bueno, lo hicimos, creo que lo pudimos hacer
nunca es perfecto nada, pero pudimos hacerlo de manera eficiente, transparente, que es lo principal, transparente. Tratamos de hacerlo organizado, tuvimos problemas que tuvimos que votar mucha gente, sacar a muchas personas, hay que decirlo, que no tenían claro los ideales de cuidar y pelar y sacar y dar un derecho que era la vacunación de manera organizada. Los problemas más se dieron en Quito, algo en Guayaquil, y los cambios fueron radicales, y eso es lo que dejamos actualmente en el gobierno actual: procesos organizados, puntos de vacunación eficientes, amplios, grandes, para que ellos lo que quieren, debían hacer y lo que hicieron, como fue la recomendación, continuarlo y sacar adelante ese plan de vacunación como lo están haciendo. Doctor Salinas, fue en julio del 2020 cuando las emisiones irregulares de carnets con discapacidad aparecieron en el país. Sí, más o menos tengo conocimiento que fue a la fecha del año pasado, Julio. básicamente, claro, cuando apareció este tema de la corrupción de hospitales, en donde un señor, omito el apellido, encontraron que estaba siendo involucrado por el tema de las ventas de insumos, etcétera, y le revisaron, y que es lamentable y horroroso haber encontrado la barbaridad de haber tenido carnet de discapacidad y, peor de todo, haberse lucrado con este carnet de discapacidad trayendo carros y vehículos que pagan un porcentaje menor de los aranceles. Pero ahí, Camilo, aparece también su nombre entre las personas que contaban con carnet. Yo tengo mi carnet de discapacidad desde el 2007, es decir, aquí estamos hablando 14 años atrás, en donde yo lo saqué cuando no era ni funcionario público, no era trabajador del sector salud. Yo pude acceder de una manera oportuna cuando existía el CONADIS, que era más complicado sacarlo. Es decir, llegó del CONADIS, que era el Consejo Nacional de Discapacidad, era un ente apolítico, no era gubernamental. El proceso de haber sacado era un poco más complicado, le digo yo, porque después yo pude renovar mi carnet en el 2014 en el Ministerio de Salud Pública. Solamente lo que hicieron es revisar la enfermedad y verificar que mi carnet era válido desde el 2007, y lo que fue más difícil haber sacado en CONADE que en el Ministerio de Salud Pública. Claro está que igual tiene su justificativo con certificaciones y todo, ¿no? Claro, pero bueno, y usted tiene un 41% de discapacidad, por lo que cuenta con el 60% de exoneración de pago de tributos, ¿es correcto? Tenía Wilman 35% cuando saqué en el 2007. En la recalificación que lo hice para la renovación, lo incrementaron a 41. Es decir, yo no lo pedí, yo no lo solicité, me presenté porque era justificativo renovarlo. Recuerde que de un carnet se renovaba un carnet rojo, y lo que me presenté y evaluaron que existió más complicaciones en mi patología, que era una patología congénita de nacimiento y que realmente afectó a diferentes estructuras óseas como rodilla, cadera, columna, dentro de mis procesos de discapacidad. Pero sin embargo, sus detractores publicaban fotografías en el que se veía usted jugando fútbol intensamente, ya casi como parte de la plantilla de jugadores del Deportivo Quevedo, pues, Camilo. No, mire, un sueño frustrado, Wilman, fue querer jugar fútbol profesional. Yo era seleccionado del Ecuador y de Los Ríos, porque soy aquí en mi provincia. Pude estar en Barcelona, pero constantemente, después de un encuentro deportivo, por el dolor que causa el ejercicio, tengo que usar analgésico. Y ahí fue donde, cuando ya tenía que salir de la preselección del Ecuador, no me acuerdo el año, pero era sub-17, que fueron a Uruguay, el equipo técnico médico se acercó a mi padre, porque era mi representante, y le dijo que yo no podía continuar el proceso, aunque era yo seleccionado, porque los analgésicos siempre realizan el doping, lo que son cuando ya vamos a un torneo internacional, y si íbamos al sub-17 sudamericano como selección de Ecuador,
yo no podía tomar analgésico ni previo ni posterior porque el doping puede afectar a la selección. Claro. Entonces ahí decidí estudiar medicina, que era otro sueño mío, y continué. Es decir, Camilo, hay que ser calmo, y bueno, lo digo, aunque tengamos esta afectación, no me impide poder hacer ejercicio de una manera no profesional, ya no lo mismo que antes, pero es un ejercicio, aunque tengo contraindicado, pero lo hago con mucho amor y lo hago con mucha pasión. Lamentablemente mis dos hijos, Camilo Antonio y Camila Salina, van a tener el mismo problema porque también tienen la misma malformación congénita. Yo recibí eso de mi madre, ¿no? Y mi madre ahorita, le digo, mi madre ahorita le operamos hace 4 años la cadera, le pusimos una prótesis nueva por lo que es el desgaste que hace por esta malformación congénita. Camilo, pero muy poco pudo hacer usted para esclarecer los hechos. ¿Cuándo, ministro, sobre este tema de los carnets con discapacidad que de forma irregular se extendieron, verdad? Le cuento que preguntamos, no solamente en el tema de los carnets de discapacidad, sino también de las personas que tenían vacunación VIP. Hicimos la consulta a nuestro equipo de asesor jurídico y le cuento, Wilman, que todo estaba en manos de la justicia. Ya eso a nosotros poco o nada pudimos hacerlo. Es más, pudimos enviar información indicando que si que requerían más datos, más información de estos dos tipos de investigación, estaríamos prestos a poder ayudar a colaborar con este tipo de acción para que ellos puedan directamente acelerar el proceso. Pero bueno, lo que nos indicó nuestro equipo jurídico es que si está en manos de justicia y ya está judicializado, nosotros no podemos hacer nada, tanto de carnet de discapacidad y con los vacunados de SPIP, ¿no? Justo, usted ha citado reparto de hospitales, carnet con discapacidad de forma irregular entregados, y luego las vacunas VIP. Camilo, realmente una circunstancia vergonzosa para la moral pública del país, una sinvergüencería, que en muchos de los casos, según trascendía información, Camilo, era auspiciado por el propio ministro Ceballos, que estaba ahí al frente del ministerio, y que luego salió corrido del país. Eso fue desastroso, Camilo, y que no ha sido reparada esa moral pública desde el Estado, porque todavía se mantiene en reserva un listado de vacunados VIP en desmedro del resto de ecuatorianos que sí lo necesitaban. Bueno, eso es verdad, Wilman, y eso vuelvo a repetir. Yo quisiera y rogaría como ciudadano y afectado, porque yo en ese entonces también era ciudadano, nunca, jamás solaparé nada. Es más, Wilman, te cuento algo, nosotros fuimos el primer gobernador del Ecuador, después lo hizo Pedro Pablo Duarte, gobernador del Guayas, de solicitar por escrito a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría en plena pandemia emergencia, teniendo en cuenta que llegaron fondos a los ríos, cerca de 10 millones de dólares a todos los hospitales, un fondo extra para poder atender la emergencia, se investiguen todos los procesos de compras públicas, tanto en los hospitales del Ministerio de Salud Pública y el Seguro Social. Se aperturaron cerca de 8 investigaciones, hicieron cerca de 8 allanamientos en todos los hospitales aquí en la provincia de Los Ríos. Eso sigue en investigación. Eso algún día deberá dar resultado y fruto. Algunos funcionarios están huidos. No sé por qué. Eso tendrá que dar la fiscalía. Otros funcionarios están dando versión constantemente. Yo digo, Wilman, la justicia tarda, pero nunca será opacada, y esperemos que se den resultados lo más pronto posible, porque como ciudadano y como ecuatoriano merecemos respeto en estos 3 procesos: vacunas VIP, repartos hospitales y básicamente lo que son los carnets de discapacidad. Ahora, el expresidente Moreno tampoco cumplió con su oferta de vacunados 2 millones de ecuatorianos y terminó su mandato, y naturalmente eso de alguna manera le afecta a usted, aunque por poco tiempo que estuvo como ministro, pues lamentablemente no pudo cumplir. La pregunta es, ¿por qué no lo lograron, Camilo? Lo logramos, sí, pero el proceso técnico, entiendo yo, yo lo expliqué posteriormente una vez llegado al ministerio, cuando teníamos nomás 200.000 personas inoculadas. Tenían una forma de expresarse, digo yo, no técnico, en las cuales es muy diferente, Wilman, un paciente vacunado
a un paciente inoculado. El paciente inoculado es el proceso que se realiza para el ingreso de un biológico o de un proceso de vacunación, ¿no? Proceso de vacunación es el proceso. Vacunado es cuando existen ya un esquema completo de inoculación, es decir, si son 2 dosis, son 2 veces inoculado, es decir, y el esquema son 2 dosis para poder proteger, son vacunados el paciente, uno. Si viene unidosis, como son Johnson y CanSino, el proceso de inoculación es una sola vez y tenemos vacunado. Nosotros llegamos a 2.055.000 personas inoculadas. Es decir, inoculamos a más de 1.8 en 1.046 días. Restemos un poco menos porque yo ingresé el 8 y recién el proceso de plan de vacunación nuestro de Camilo Salinas, ministro de Salud, inició el 16, porque el 8, el 9 y hasta el 16 tuvimos que reorganizar muchas cosas que no estaban bien organizadas. Entonces, nuestro proceso inició el 16. No le escucho. Le decía Camilo que usted calmó las aguas, que en realidad estructuró un plan de vacunación que no se tenía, porque el ministro de Salud predecesor estaba conflictuado hasta en pleitos, en departamentos con el señor defensor del pueblo. Una desgracia para el país, Camilo. Mire, yo siempre he dicho en todos mis trabajos, porque siempre yo he hecho mi carrera trabajando como médico en la parte privada, la parte pública, en clínicas privadas, en el sector también público como director distrital, director de hospital, y así es mi carrera de inicio. Jamás se habla de los antecesores. Lo que se hace es recibir los errores, notificar si hay algo judicial, notificar si hay algo malo y avanzar con las propias herramientas que se tienen. Sí, yo no hablé, yo dije, bueno, ¿hay un plan o no hay un plan? Sí, había planes. ¿Qué hice yo? Recibí el plan de Ceballos, recibí el plan de Farfán, recibí el plan de Falconi y lo mezclé con el mío. Y les cuento algo, y ahí puedo decirlo. Casi la mayoría de esos planes, creo que 2, 3 páginas pudimos recibirlas, pero nosotros pudimos evolucionar en diferentes partes, porque realmente eso fue nuestro objetivo. Pero no lo dije para ya no andar en polémica. Lo que hice es operativizarlo. Es decir, menos palabras y, como decía por ahí, más fútbol, es decir, más acción, lo que hicimos nosotros en nuestra acción. Entonces ahí fue lo que se dinamizó el plan de nuestro. Pudimos, y le digo, Wilman, 1.8 personas vacunadas hasta cerca del 5 de mayo. El 5 de mayo tuvimos que desacelerar el proceso, hay que decirlo, porque las multinacionales que habíamos pagado nosotros el anticipo nos quedaron mal. Inclusive hasta ahora están trayendo retrasado que el presidente Lazo, entiendo yo, que tienen que buscar por otros medios, y aplaudo eso, para poder traer más vacunas. Pero las multinacionales que tenían ya comprometido, ya un cupo destinado, la única que aplaudo eso es Pfizer, y tanto así, Wilmer, que no teníamos pagado ni siquiera el anticipo de Pfizer por temas administrativos financieros nuestros, no de la empresa. Nosotros nos retrasamos, haber pagado 8 millones. La Pfizer, en vez de no enviarnos, nos incrementó el cupo. De 50.000 semanales nos incrementó a 100.000 y terminamos 170.000. ¿Qué pasó? El 5 de mayo, de haber tenido vacunación de 80, 50, 70.000, hasta 100.000 trabajamos el 1 de mayo, el Día Trabajador, que deberíamos estar todos de vacaciones, sábado, no. Trabajamos el sector de salud pública y vacunamos más de 100.000 personas ese día. Ese fue históricamente el día que más se vacunó el Ecuador hasta el momento. 100.000 personas se vacunó. Lo pudimos hacer y eso es importante que conozca. Después tuvimos que desacelerar el proceso, estimado Wilma, porque no había vacunas en el Ecuador. Los chinos se retrasaron en traer el 1.000.000 de vacunas que estaban comprometidas y yo tenía guardadas 500.000. Muchas personas, no digo, y ahí lo excluyo a usted para que no se sienta afectado, muchos medios de comunicación comenzaron a atacarme. Que sí que hay quien, claro, yo transparentemente armé una especie de vacunatorio
un vacunómetro, que ahora lo llaman vacunómetro, pero hice transparente con una página para que todos puedan verlo, cómo está el proceso de vacunación y cuántas vacunas ingresan. Claro, estaban sumando, dividiendo, restando cuántos vacunados y cuántos van ingresando, y decían que tenía yo 500.000 dosis más de vacunas Sinovac, y que por qué no vacuno más. Yo le contestaba, yo soy el técnico, déjenme a trabajar. ¿Por qué? Porque, Wilma, si tenemos 1 millón de vacunas y gastamos 500 y esas vacunas son para 2 dosis, ¿qué hace usted? Las otras 500, ¿las usa o las guarda? Claro, habría que usarlas naturalmente, pues. No, hay que guardarlas porque las segundas dosis, ¿cómo la garantiza? Y la segunda había muchas dificultades para la contratación. Ahí le quiero preguntar algo, Camilo. Lamentablemente en este país, y quizás se repita o se replique en América Latina, ser funcionario público es sinónimo de tener demasiado cuidado en el terreno que se pisa, mucho más cuando hay contratación pública y le toca firmar, dar el aval. En su caso, le tocó hacer contrataciones y le toca también estar a la expectativa de cualquier circunstancia que pueda decirse que hubo sobreprecio, que hubo irregularidades en la contratación. Camilo, usted tuvo esa oportunidad en el poco tiempo que estuvo de ministro. Pagamos algunas cifras, básicamente en el tema de vacunas, hay que decirlo. Vuelvo a repetir, por eso que le digo que el anticipo de Pfizer de 8 millones se demoró porque tenían que revisar bien con mi equipo. Los pagos también de AstraZeneca, COVAX y Sinovac se lo hizo con nosotros, es decir, algunos valores muy altos de millones de dólares de pago, lo hicimos nosotros y tendremos que alguna vez estar expuestos a poder justificar con la Contraloría. Y como usted me ve aquí, seguimos nosotros acá trabajando, y si que tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer porque realmente es nuestra función de este cargo, estar expuesto directamente a las auditorías y de pronto también a malos entendidos de alguna denuncia que tiene que haber para poder nosotros justificar. Lo bueno, y hay que hacerlo, y siempre hay que decirlo, las negociaciones que se iniciaron con Ceballos para la compra de vacunas, nunca, y yo le puedo dar el testigo, es decir, como testigo, nunca se hicieron con ningún intermediario. Es directamente con las empresas de fabricación original de las vacunas. Por eso es que los precios son oficiales, precios directamente de la productora, de la empresa productora, y eso es importante porque el Ecuador nunca va a ser afectado por ese tipo de compras. Camilo, ¿por qué no tuvo la posibilidad de quedarse en el gobierno de Guillermo Lasso? Circulaban fotografías en las que usted aparecía precisamente junto al equipo del presidente actual. ¿Tuvo la oportunidad, tuvo la propuesta o realmente su trabajo terminó allí, el 24 de mayo? Mire, le cuento una anécdota. Yo con el doctor Alfredo Borrero lo conozco desde el 2013. Él ayudó a la provincia de Los Ríos en ese entonces, trayendo a la Fundación Metropolitana de Quito a operar a muchos niños con deformidad y asimismo con malformaciones genéticas de corazón y de cerebro. Él es un gran neurocirujano. Él siempre recordamos que justamente el último día, fue el día domingo, porque fue 4 días de jornadas muy importantes, atendieron más de 3.500 personas. El último día, cuando ya estaba por terminar la jornada, un niño nace. Normalmente en nuestras atenciones del hospital, y al nacimiento tuvo un síncope, es decir, no respiraba bien, y pudieron rescatarlo, y se detectó en ese entonces, porque había un pediatra cardiólogo, cardiotoráxico, que estaba ya saliendo de su trabajo, que no trabajaba en nuestro rol del ministerio, pero sí venía en la fundación, lo valoró y era una malformación congénita cardíaca. En ese rato el doctor llamó una ambulancia aérea, lo rescató, lo llevó a Quito. En ese momento en Quito lo estabilizaron y en menos de 48 horas llegó a Boston. Lo operaron en Boston, una cirugía que costó $40.000, no le costó nada ni al Estado, ni tampoco al niño, y el niño ahorita ya tiene 14 años y está vivo, más o menos, es la edad que tiene, ¿no? Entonces, son temas puntuales que lo conocemos. Después, en plena pandemia, el doctor Borrero volvió a localizarme y entregó equipamiento, insumos y todo lo que se necesita para la pandemia por la Fundación Salvando Vidas. Gracias a él pudimos dotar de equipamiento.
Ya. Como cuando le conté yo a él que había aceptado el Ministerio de Salud Pública, lo último que me dijo, me dice, lástima Camilo, te nos adelantaste. Entonces, yo lo hice y yo se lo expliqué. Digo, vea doctor, yo no podía esperar más, el pueblo me necesitaba y sí que tuve que sacrificar mi profesión, mi nombre y todo por el pueblo. Voy a estar tranquilo porque realmente pude hacer muchas cosas en eso. Y me dice, Camilo, sí, no te reprocho, pero lástima que te nos adelantaste porque realmente teníamos buen contacto, teníamos una buena relación con él y de pronto tenían pensado que no habían ofrecido formar parte del equipo de él. Pero bueno, pero pudieron haberlo ratificado, pues, Camilo. Sí, pero ellos tomaron la decisión. Yo no. Realmente le digo una cosa, Wilman. Yo me siento tranquilo porque realmente pude lograr hacer lo que pude en 46 días. Y yo ahora en este momento estoy muy tranquilo porque estoy con mi mamá, que es viuda, y mi hijo que nacerá en 15 días. Y creo que en el momento siempre hay que tener parar, porque realmente es necesario. Casi 4 años en función pública y no en carguitos, en cargos muy complicados. Exacto. Que la adrenalina sí me la extraña. Extraña la adrenalina de estar levantándonos 6 de la mañana y acostarnos 3, 4 de la mañana, ver a las 12 de la noche si que haya un mensaje, una llamada de una emergencia. Sí, pero sí, bueno, sí se extraña eso, pero lo importante es que ahora estoy con la familia. Bueno, y nosotros los comunicadores estamos más tranquilos porque podemos acceder ante usted. Lamentablemente, cuando ya se elevan al cargo de ministro, hay 3, 4, 5, 10 círculos que es imposible llegar. Yo a Camilo Salinas lo busqué varias veces para entrevistarlo, pero penosamente ese círculo me lo impedía. Superando aquello, sí quiero al final de la entrevista, Camilo, preguntarle qué evaluación tiene usted de este proceso de vacunación que avanza a buen ritmo. En muchos de los casos ha habido inclusive ausentismo de la ciudadanía o se pone a escoger qué tipo de vacuna, pero en esencia creo que el problema sanitario está en una orientación plena para en algún momento poder agarrar mayor confianza y relativamente normalizar nuestras actividades, Camilo. Bueno, la evaluación previa es importante que conozcan que realmente ahora que estamos acá en la otra vereda, podemos ver más cosas un poco más integral. Lo negativo, básicamente, que no es culpa del gobierno, no es culpa de ninguna autoridad, que si, veo yo, no sé si que en el tiempo que estaba yo como ministro o antes, existen muchos antivacunas activos. Están activándose troles. Yo le digo, son troles que los conozco, es decir, conozco estos troles, de dónde vienen. Yo conozco que siempre quieren hacer daño a un sistema, a un gobierno, y estos troles vienen de un grupo político que constantemente tienen una plataforma digital para poder hacer daño directamente un proceso. Y lo advierto ahora, están activos, vuelven a estar activos, que sin justificativo están siendo antivacunas. Es decir, son anti todo cuando no se le da la cerecita del pastel. Sí. Hay que ser claro. Es decir, no voy a decir quiénes son, pero son los que estuvieron en la segunda vuelta del otro lado, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Estar vacunado o no? Vacúnense. Las 3 vacunas son buenas y las 3 evitan que te mueras por COVID. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Camilo Salinas, ex ministro de Salud, en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Hasta pronto, Camilo. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.